necesité. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte.
saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. ¿Cuántos quieren estar enamorados de Él? Dile con todo tu corazón. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, 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 oh, oh, enamórame de ti, Señor. Enamórame, mi Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo.
adoración. Con tu corazón dile. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Continuamos en esta noche con nuestros estudios en el libro de Esther y seguimos en el capítulo 2, los versículos 2 al 15. Iniciamos con una oración. Señor, en esta noche queremos adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre sobre todo nombre. Darte las gracias, Señor, por un día más de vida, darte las gracias porque podemos compartir este tiempo de estudio, Señor, de tanta importancia con nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia, Señor. Prepáranos, Señor, guíanos, que sea tu Santo Espíritu que guíe mis pensamientos, mis palabras, y que este estudio sea de edificación para mis hermanos. Te alabo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, en este día regresamos una vez más a este breve pero notable libro de Esther. El título y tema del primer capítulo giró alrededor de la esposa que se negó a obedecer a su marido. Se nos presentó el trono de un gran reino, un gran palacio y un salón de banquetes, donde el rey de los medos y los persas
que era uno de los grandes gobernantes de este imperio mundial, ofreció un banquete para todos los líderes de los 127 provincias que formaban su reino, para convencerlos de la necesidad de una campaña militar contra Grecia. Luego ocurrió algo que él ni siquiera había soñado. La reina se negó a acatar su orden cuando él le pidió que se presentara en el banquete para mostrar a los demás su hermosura. En realidad él nunca habría dado una orden como esa si no fuera que en el momento de hacerlo estaba ebrio. Ella se negó a hacerlo y esta actitud de la reina provocó una gran conmoción. Algo tenía que hacerse en cuanto a esto. Había que tomar alguna medida y entonces, habiéndose promulgado una ley al respecto, ella fue apartada de sus funciones como reina. El rey entonces llevó a cabo su campaña militar contra Grecia, pero habiendo sufrido una grave derrota, regresó a su palacio humillado y en ese estado emocional sintió más su soledad, echando de menos a la reina. Por tanto, sus siervos quisieron hacer algo para alegrarlo un poco. Leamos lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo 2 de Esther. Entonces dijeron los criados del rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Nombre el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres, y que les den sus cosméticos. En otras palabras, los ayudantes personales del rey observaron el mal humor y la soledad del rey y sugirieron que se llevara a cabo un concurso de belleza en el cual participaran mujeres hermosas de todas las provincias del reino. Seguramente reunieron a centenares de mujeres. Leamos ahora los versículos 4 y 5 en este capítulo 2 de este libro de Esther para ver qué es lo que ellos estaban pensando. Y la joven que agrada al rey reina en lugar de Vasti. Esto agradó al rey y así lo hizo. En este concurso el rey sería el juez, el único juez. Leamos también el versículo 5. En Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora tenemos el comienzo de la verdadera historia. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido a modo de introducción. Fue como la preparación de un escenario, como la decoración de un escaparate. Se nos presentó esta corte pagana impía y se nos mostró lo que estaba ocurriendo para un propósito bien definido. Nos explica el porqué del concurso de belleza y cómo Esther llegó al trono. Al convertirse en reina pudo intervenir e interceder a favor de su pueblo. Toda la nación podría haber sido exterminada en aquella época si ella no hubiera ocupado esa posición en el reino. Ahora comenzamos a darnos cuenta que la mano de Dios se estaba moviendo en todo lo que ocurría en este palacio. O sea, en todos los acontecimientos que ocurren en el mundo, así no se hable de Dios, Dios está de alguna u otra manera interviniendo. No había ocurrido ningún acontecimiento espiritual en el palacio. Este era un lugar tan pagano como el que más, con sus orgías y todo lo que implicaba. Pero Dios estaba detrás de todo lo que sucedía y vamos a ver su providencia. Él estaba permitiendo ciertos eventos para que en el momento oportuno Él tendría a alguien que intercediera a favor de su pueblo, los judíos. El poder de Dios para dominar los acontecimientos es una de las lecciones más importantes de este breve libro de Esther y tiene una aplicación práctica para nuestro tiempo, porque muchos cristianos están viviendo al margen de la voluntad de Dios. Repito, muchos cristianos están viviendo al margen de la voluntad de Dios. No es decir, solamente yo hago o camino a la voluntad de Dios. Hay que ser una realidad en nuestro comportamiento diario, en nuestro accionar diario,
y en nuestra dependencia diaria de Dios. Muchos cristianos no están siendo realmente dirigidos por la voluntad divina. Escucha bien, no están actuando en la esfera de su voluntad. Sin embargo, Dios les dirige por su providencia. Esta es la palabra clave aquí, providencia. Y Esther es un ejemplo de esa situación, en la cual participó en acontecimientos que Dios permitió que ella se implicase. Aquí se nos presenta a Mardoqueo, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Aquí surge inmediatamente una pregunta: ¿qué estaba haciendo él allí? ¿Pertenecía a la familia real de Israel? ¿Pertenecía a la familia del rey Saúl? Otra de las evidencias que tenemos se menciona en el versículo 6 de este capítulo 2 de Esther, donde se dice de él lo siguiente: el cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dios le había permitido a su pueblo que regresara a su propia tierra, como había profetizado por medio de Isaías. El rey Ciro había promulgado un decreto permitiéndoles regresar, y aquellos que estaban viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios regresaron a Palestina. Sin embargo, muy pocos retornaron a su patria. La mayoría de los judíos se habían adaptado a la tierra de su cautiverio. Habían aprendido de los no judíos a desempeñarse como comerciantes y optaron por quedarse en un lugar que había llegado a gustarles. Así fue que cuando fueron libres para regresar, no quisieron volver a su tierra natal. Por ello hemos dicho que muchos que viven al margen de la voluntad divina resolvieron no regresar. Y Mardoqueo fue uno de ellos. Él tendría que haber estado en la tierra de Israel, pero de todos los lugares donde habría podido estar, observemos dónde se encontraba: en el Palacio Real, ocupando un cargo político. Recordemos que José también ocupó un cargo político en Egipto. Sin embargo, él estaba viviendo en una dependencia directa de Dios y de su voluntad. Tenemos también otro ejemplo: Daniel, en la corte de Babilonia. También vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Mardoqueo no estaba directamente viviendo en la esfera de la voluntad divina. Ya hemos dicho que el libro de Esther es el libro de la providencia de Dios. Y Mardoqueo, aún en su situación espiritual, iba a ser utilizada en los planes de Dios, aunque él no había buscado la ayuda de Dios. Incluso en una época en que uno hubiera pensado en que él y su pueblo se hubieran vuelto a Dios, no lo hicieron. En este libro no hay ninguna mención a Dios ni a la oración, porque aquella gente permanecía apartada de Dios. O sea, el pueblo estaba definitivamente apartado de la voluntad de Dios. Y así Mardoqueo y Esther surgen en las páginas de la Biblia sin mucho brillo, aunque indudablemente eran personas de un elevado nivel, como veremos más adelante en nuestra historia. Mardoqueo había sido llevado cautivo siendo muy joven, probablemente en la segunda deportación de cautivos que salieron de Jerusalén. Esto ocurrió durante el reino de Joaquín. La primera deportación que salió de Jerusalén incluyó a los príncipes, a la nobleza, a la clase alta. En esta última se hallaba Daniel. En la segunda deportación fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia, los que podríamos considerar pertenecientes a la clase media alta. Mardoqueo estaba incluido en este grupo. Después de la tercera deportación, cuando Jerusalén fue finalmente destruida, solo quedó en aquella tierra la clase más pobre. Ahora Mardoqueo tenía una prima joven cuyos padres posiblemente murieron cuando Nabucodonosor tomó la ciudad, porque en aquella ocasión verdaderas multitudes fueron muertas por los invasores. Y dice aquí el versículo 7, y se había criado a Hadasa, es decir, a Esther. La joven era de hermosa figura y de hermoso parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. El nombre hebreo de Esther era Hadasa.
que significa estrella. En cierto sentido era una verdadera estrella y una joven muy hermosa. De acuerdo con el relato bíblico, Mardoqueo la había adoptado como hija. Y como se destacaba por su belleza, cuando se hizo el anuncio de que se elegiría otra reina para el rey Asuero, Mardoqueo se interesó inmediatamente por el asunto. Sin duda, su posición en el palacio le dio la oportunidad de ver a las diferentes mujeres que fueron traídas de todas las regiones del reino para participar en el concurso de belleza. Seguramente las comparó con Esther y llegó a la conclusión de que ninguna de ellas era tan atractiva como su hija adoptiva. Siguiendo el versículo 7 del capítulo 2 de Esther. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y se había reunido a muchas jóvenes en Susa, residencia real, a cargo de Hagai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hagai, el guardián de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proporcionarle cosméticos y alimentos. También le dio 7 doncellas escogidas de la casa del rey y le llevó con sus doncellas a lo mejor del harén o casa de las mujeres. Así que podemos ver en el episodio la providencia de Dios actuando. En esta situación, Mardoqueo entonces introdujo a su joven prima, Esther, en el concurso de belleza. Debo decir que en esta coyuntura este hombre no parecía merecer mucho respeto, y antes de que termine la historia seguramente le veremos desde otra perspectiva y modificaremos nuestra opinión. Pero en este momento concreto le vemos actuar negativamente. En primer lugar, estaba desobedeciendo a Dios. Dios le había dicho a su pueblo que no realizaría casamientos con los paganos. Sin lugar a dudas, Mardoqueo estaba quebrantando la ley de Moisés, al haberla introducido en un concurso, permitiendo la posibilidad de que ella se convirtiese en la próxima reina. Las mujeres que no ganaran el concurso entrarían a formar parte automáticamente del harén del rey. Si Esther no hubiera resultado ganadora, habría sido obligada a convertirse en una concubina del rey y habría quedado expuesta a una vida horrible, pero Mardoqueo estuvo dispuesto a correr ese riesgo. En este punto de la historia podemos ver a Dios tomar el mando de la situación. Esther fue traída a la casa del rey. Ella le agradó a Hagai, el guardián de las mujeres. Consiguió que la tratase con amabilidad y él le proporcionó todo lo necesario para que se convirtiera incluso en una mujer más atractiva. El versículo 10 dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Recordemos que los judíos eran un pueblo cautivo y el antisemitismo siempre ha estado presente en las naciones del mundo. Y ese era el caso en esta nación. Uno no puede leer el relato de la destrucción de Jerusalén a cargo de Nabucodonosor sin percibir su odio por aquel pueblo. Fue ese rey el que les llevó cautivos a Babilonia. Pero en ese momento de nuestra historia él ya no se encontraba en la escena y otra nación se había hecho cargo de todos ellos. Sin embargo, los sentimientos antisemíticos persistían. Consciente de ello, Mardoqueo advirtió a Esther que no revelara su nacionalidad. El silencio equivalía a negar la religión de ella, porque la religión habría sido elemento de identificación de ese pueblo a través de los años. En el momento en que Mardoqueo y Esther negaron su nacionalidad, negaron su religión. Y por otra parte, ya hemos destacado que permanecieron en la tierra de su cautiverio. Se encontraban fuera de la esfera de la voluntad de Dios. Resulta interesante observar que en la actualidad, cuando hombres y mujeres se encuentran fuera de la voluntad de Dios, tienen poco que decir a los demás acerca de su fe en Dios. Obviamente, si estamos fuera de la voluntad de Dios, no podemos hablar de cuál es el nivel de nuestra fe en Dios, ni cuál es nuestra dependencia de parte de Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba y cómo trataban a Esther.
Siempre hemos oído que si uno se encuentra viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, puede descansar en el hecho de que, como dijo San Pablo, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. Mardoqueo no estaba descansando espiritualmente en Dios al estar al margen de la voluntad de Dios. Más bien estaba paseando de un lugar a otro inquieto, preguntándose cómo acabaría este asunto. Se preguntaría si no habrían cometido un error de bulto introduciendo a Esther en ese concurso de belleza. Incluso habrá sentido temor por lo que había hecho y no podía dormir de noche. Este puede ser el estado de ánimo de Mardoqueo, porque cuando uno se encuentra fuera de la relación con Dios y apartado de su voluntad, no se siente uno seguro para relajarse y esperar que todo lo que se ha planeado le salga bien. Seguramente no sabía nada sobre la providencia de Dios, sin embargo Dios estaba controlando la situación. Recordemos que una de las definiciones de la providencia de Dios que ya hemos mencionado es la manera en que Dios guía a una persona que no se ha puesto bajo la dirección de Dios, y en este momento especial de esta historia vemos una mayor claridad, que Dios comenzó a actuar. O sea, que no fue un accidente que a usted se le otorgase el lugar más importante, que fuera objeto de todos los favores y que le dieran todas las facilidades. Es que tenemos que recordar que no hay accidentes en los planes de Dios. En otras palabras, podemos usar un término muy común, que en Dios no hay casualidades. Escucha bien, en Dios no hay casualidades, hay causalidades. Esa es la diferencia. No hay casualidades, sino causalidades. Vemos pues en el tratamiento de belleza que se puso en marcha en el versículo 12, el tratamiento de belleza de las jóvenes duraba 12 meses. 6 meses se ungían con aceite de mirra y otros 6 meses con perfumes aromáticos y cosméticos para mujeres. Después de ese tiempo, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero. Cualquier tratamiento de belleza que se utilice en la actualidad en los salones de belleza parecerá insuficiente comparado con este, que prevía un año entero de cuidados especiales. Los primeros 6 meses incluían métodos para rebajar el peso y tratamiento para la piel, y los 6 meses restantes se dedicaban a la aplicación de cremas y perfumes, probando las mejores formas de favorecer a cada una de las concursantes en el momento en que se presentasen ante el rey. Podemos ver aquí el gran énfasis que se ponía en el aspecto físico, lo cual era típico de una cultura pagana. En realidad esta costumbre nos resulta familiar, ya que en nuestro tiempo existe un enorme interés por la imagen, el aspecto físico de las personas que se dedican bastante tiempo en mejorar su condición y aspecto físico, sometiéndose normalmente a rígidas disciplinas. Por supuesto que se mantiene una buena salud llevando a la práctica una disciplina de ejercicios regulares, aunque algunos quizás vayan al extremo de obsesionarse con su apariencia física. Una creciente secularización y un aumento de interés de la gente en los valores materiales de la vida. En el caso de Esther, vemos que Dios permitió este proceso por medio de su providencia. Su entrada en el concurso de belleza y la aceptación del nombre del hombre encargado de la supervisión de las concursantes fueron eventos ordenados y controlados por Dios. Hegai, el guardián de las mujeres, debió pensar que Esther tenía ya el aspecto de una vencedora, así que la colocó en primera línea otorgándole su preferencia. Ciertamente no fue un accidente. La providencia de Dios estaba controlando la vida de Esther. Continuamos viendo la culminación de este concurso leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de Esther. Cuando una joven se presentaba ante el rey, al cumplirse sus 12 meses, se le daba todo cuanto pedía para que fuera ataviado. Con ellos, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, iba por la tarde y a la mañana siguiente pasaba a la segunda casa de las mujeres, a cargo de Sangás, eunuco del rey, guardián de las concubinas.
No se presentaba más ante el rey a menos que éste lo deseara y la llamara expresamente. Después de un año de preparación, llegaba el momento en que cada mujer debía presentarse en las cámaras privadas del rey. Para esa visita ella podía ir vestirse con las ropas que quisiera y llevar las joyas que prefiriese. Pronto llegaría el día en que Esther tendría que presentarse ante el rey, ante el soberano. Ella se encontraba ante una grave posibilidad. Si no ganaba, se convertiría en una de las concubinas del rey de Persia, lo cual habría constituido una tragedia para esta mujer judía. Por este motivo, Mardoqueo se encontraba tan inquieto. Sabía que su vida se encontraba fuera del ámbito de la voluntad de Dios y conocía el tremendo riesgo que aquella joven a quien él había criado estaba corriendo. Pero Dios iba a controlar el desenlace de este proceso. Leamos el versículo 15. Cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, ninguna cosa pidió, sino que lo que indicó Hagai, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther se ganaba el favor de todas los que la veían. Cuando llegó el momento de que Esther se presentase ante el rey, se decidió que la suya era una belleza natural y que no necesitaba lo que para otras mujeres era indispensable. Alterar su aspecto natural habría sido como tratar de embellecer a una flor. Ella era atractiva y encantadora, y por ello se destacaba sobre todas las demás. Pregunta: ¿estaba Dios actuando? Sí. La respuesta es absolutamente sí. Su mano poderosa, providencial, se estaba moviendo por medio de su providencia. Iba a colocarla en el trono que estaba junto al trono del rey, porque si ella no estuviera allí en esa posición, toda la nación de Israel resultaría destruida, si eso sucediera. Dios estaba incumpliendo su palabra y Dios nunca lo hace. Ya hemos dicho que el nuevo personaje de nuestro relato, Mardoqueo, vivía sin tener una relación con Dios. Tomó decisiones arriesgadas y quedó inquieto sobre las consecuencias. Así le sucede a las personas que intentan regir sus propios destinos sin contar con Dios. Toman sus decisiones confiando únicamente en su estrategia humana, pero no pueden evitar sentir el temor y la inseguridad. Estimado hermano, le invitamos a iniciar una relación profunda, permanente, con Dios. Tiene que ser algo diario, cotidiano, cada hora, cada minuto de nuestra vida. Una relación que se inicia con un paso de fe. Cuando le entregamos a Dios el control de nuestra vida, Él, por su Espíritu Santo, llena nuestros corazones de paz, de consuelo, y podemos apoyarnos en su poder, en su fuerza y en su sabiduría para vivir y enfrentar y afrontar las dificultades y tristezas de esta vida hasta que lleguemos a la vida eterna. Palabra de Dios en esta noche, Señor, te adoramos. Gracias por esta palabra tan hermosa, Señor, que nos recuerda que tú estás en el control de todas las cosas, Señor. Tú actúas en todo en nuestra vida. No hay nada que suceda en la vida del ser humano, Señor, que tú no puedas controlar. Que tú estás guiando todo lo que sucede en este mundo, Señor, en este tiempo que está viviendo el mundo. Tú estás ahí presente, Señor. Tú estás guiando todo, Señor, lo que te ha venido dando. Todo, absolutamente todo, como sucedió en esta historia, ha sido guiado y controlado por ti, Señor. Bendito eres, Señor. Te adoramos. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.